Hoy te cuento cómo conservar tus vinos para que no se te estropeen. El principal problema de almacenar vino en casa es que mucha gente lo hace en su propia cocina sin tener en cuenta que el vino está hecho de fruta. Así que no lo pongas encima del frigorífico, ni en tu alacena, ni en una despensa. En estos sitios normalmente hay vapores y hará calor. Por tanto, frescura y oscuridad son dos elementos amigos de tu vino. Es cierto que no todo el mundo tiene por qué tener una cava donde guardar sus vinos, pero sí todos tenemos en casa un frigorífico. Es un elemento que todos tenemos en nuestras cocinas y que sirve para mantener las cosas frescas. Así que mete ahí tus vinos. Sí, quizás sea un lugar donde los vinos estén más frescos de la cuenta, pero al fin y al cabo va a minorar su oxidación y va a hacer que no se deterioren. Es igual que con las verduras y con las frutas. Si los metes en el frigorífico, te durarán mucho más que si las dejas fuera. En mi caso, sí que guardo vinos en la cava, pero como es pequeñita, la que pudisteis ver en el vídeo anterior, no me caben todos los que tengo, así que aprovecho para meter también vinos en el frigorífico. Sí es verdad que cuando no tenía la cava, no metía todos en el frigorífico y tenía un lugar apartado en una pequeña habitación. Era un lugar oscuro y con una temperatura estable, así que si no tenéis cava y no queréis meterlos todos en el frigorífico, optad también por esa opción. Desde que tengo mi cava estoy mucho más tranquila con mis vinos porque los meto ahí y puedo estar tranquila porque sé que van a estar en una temperatura estable y en un lugar seguro. Además es una pequeña inversión, porque así lo considero, no es un gasto, sino una inversión para proteger tus vinos, que además tampoco ocupa mucho espacio en tu cocina o en tu casa, porque hay opciones no demasiado caras ni demasiado espaciosas. Sobre la temperatura de la cava, pues yo siempre recomiendo que esté a unos 13-14 grados, porque hay vinos que requieren un poco menos de temperatura y otros que requieren más temperatura. Si tu cava es más grande, vas a poder controlar la temperatura para los blancos, la temperatura para los tintos, y esas pues siempre son opciones más avanzadas. De todas maneras, abordaremos este tema en un vídeo siguiente, así que manteneos atentos y si no lo habéis hecho todavía, suscribiros al canal para no perderos ningún nuevo vídeo. Todo esto que os he contado es para guardar los vinos que vayáis a consumir en un plazo de unos meses desde que lo compráis, pero la cosa cambia cuando compráis un vino para guardarlo años en el tiempo. No todos los vinos se pueden guardar durante años. Hay que elegir muy concretamente cuáles son esos vinos y hay que saberlo muy bien a la hora de comprarlo. Por ejemplo, los vinos como los Riesling alsacianos, los alemanes, los Chardonnays de Borgoña, los tintos de Burdeos, los Barolos del Piamonte. Catar vinos viejos a veces es una experiencia etérea que puede asemejarse a viajar en el tiempo. Así que si gastáis un poco de dinero ahora, que además será menos que cuando ya ese vino esté terminado, si lo guardáis durante todo ese tiempo os llevaréis gratas sorpresas porque un vino que se guarda de ese tipo no tiene nada que ver cuando pasa mucho tiempo en vuestra cava y pues se hace mucho más complejo y mucho más interesante. Normalmente son vinos que tienen muy buena acidez o que tienen los taninos en muy buen estado. Esto quiere decir que ambas cosas son garantías de envejecimiento, de buen envejecimiento. Así que si no me creéis, haced la prueba en vuestra casa y seguro que os lleváis sorpresas cuando descorchéis esa botella años después y seguro que es una experiencia que no podréis olvidar. Nada más, si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de suscribiros si aún no lo habéis hecho. Hasta la semana que viene.